conjunto de células que se agrupan para llevar a cabo una función. En el caso del tejido epitelial, las células se agrupan muy juntas con poca matriz extracelular entre ellas. Es un tejido avascular. Sus funciones van a ser recubrir, ¿sí?, ya que crea una barrera entre el medio externo y el tejido conectivo que está por debajo. Va a recubrir tanto superficies externas, como es el caso de la epidermis, y superficies internas, ya que recubre órganos huecos, vasos sanguíneos y cavidades corporales. Va a tener funciones de protección, absorbe y secreta sustancias y forma glándulas. En cuanto a sus características, vamos a decir que tiene escasa o nula sustancia intercelular, es un tejido avascular, va a tener polarización, especializaciones de membrana y va a estar ricamente inervado. Cuando hablamos de polarización, nos referimos a los distintos polos que tienen las células. Vamos a tener un polo apical que contacta con la luz, un polo lateral que está entre las células y un polo basal que va a reposar sobre la membrana basal. Vamos a estudiar qué estructuras hay en cada polo. En la superficie apical no tenemos uniones entre las células y podemos tener tres tipos de estructuras, que son microvellosidades, cilios y estereocilios. Las microvellosidades son prolongaciones digitiformes cuya función es aumentar la superficie de absorción. Su eje va a estar conformado por filamentos de actina. Las observamos, por ejemplo, en el intestino delgado, donde forman en conjunto la chapa estriada, que se ve por encima del borde apical de las células. ¿Sí? Esto es la chapa estriada. También las podemos observar en el riñón, en los túbulos renales, donde forman el ribete en cepillo que se observa como esta luz sucia del túbulo. Son las microvellosidades en los túbulos renales. Los cilios son prolongaciones citoplasmáticas móviles, esto es muy importante, y va a estar formado por lo que es el axonema. El axonema está compuesto por 9 pares de microtúbulos periféricos y un par de microtúbulos central. ¿Dónde encontramos a los cilios? En epitelio respiratorio y en aparato genital femenino. Acá observamos a los cilios en la tráquea, ¿sí?, en la vía aérea, conformando el epitelio respiratorio. Los estereocilios son prolongaciones muy alargadas que se mueven de forma pasiva y su eje está formado por filamentos de actina. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En aparato reproductor masculino, en el epidídimo, donde cumplen funciones de absorción y maduración de los espermatozoides. También en el oído interno. Acá observamos a los estereocilios, estas prolongaciones alargadas, en la superficie apical de las células epiteliales en el epidídimo. En cuanto a la superficie parietal, podemos encontrar las uniones intercelulares, que son de 4 tipos: la zónula occludens, la zónula adherens, los desmosomas y los nexos. La zónula occludens es una unión en banda o en cinturón que rodea toda la célula, es la más apical. Le sigue la unión adherente, que también es en banda o cinturón. Luego tenemos los desmosomas, que son uniones focalizadas, puntuales entre las células, y las uniones de tipo gap. En cuanto a la zónula occludens o unión estrecha, su función va a ser sellar el espacio intercelular, ¿sí? Es la barrera primaria de difusión intercelular, ¿sí? Va a limitar el movimiento de agua y otras moléculas entre las células. Esto es muy importante, ya que va a permitir que los epitelios actúen como barrera, ¿sí?
Una unión intercelular está compuesta por proteínas transmembrana que se relacionan con filamentos del citoesqueleto de cada célula. En el caso de la sonulocludens o unión estrecha, se va a relacionar con los filamentos de actina del citoesqueleto de las células. La sonula adherens es una unión que se va a especializar en proveer estabilidad mecánica del epitelio mediante la vinculación del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la célula contigua. Es la que le da la unidad estructural al epitelio y va a interactuar con los filamentos de actina de ambas células. En cuanto a los hemosomas o mácula adherens, son uniones fuertes que proveen adhesión puntual localizada entre las células como múltiples puntos de soldadura. Van a interactuar con filamentos intermedios del citoesqueleto de las células. En cuanto a las uniones gap o comunicantes, van a crear conductos que van a permitir la comunicación directa entre las células, ya que van a permitir la difusión de pequeñas moléculas como iones, aminoácidos o nucleótidos entre células contiguas. Esto permite la actividad celular coordinada entre las células. En cuanto a la superficie basal, vamos a encontrar que las células epiteliales reposan sobre una especialización de la matriz extracelular que se conoce como membrana basal. Y también vamos a encontrar uniones entre la célula y la membrana basal, que son los hemidesmosomas y la adhesión focal. La adhesión focal es una unión entre la célula y la membrana basal en la cual van a interactuar con los filamentos de actina del citoesqueleto que se unen a componentes de la matriz extracelular mediante proteínas. En cuanto a los hemidesmosomas, vamos a tener unas uniones que interactúan con los filamentos intermedios de las células y los fijan mediante proteínas a esa matriz extracelular. Bien, vamos a hablar ahora de la membrana basal. Dijimos que la membrana basal es una especialización de la matriz extracelular donde van a reposar las células epiteliales. Es una capa de material acelular, ¿sí? No tiene células, va a estar compuesta por proteínas y polisacáridos abundantes. Va a actuar como interfase entre las células del parénquima, que es el epitelio, y el tejido de sostén, que es el tejido conectivo que está por debajo. Una técnica que sirve para evidenciar la membrana basal es la técnica de Paz. ¿Cómo está compuesta la membrana basal? Cuando hablemos de membrana basal vamos a hablar de la lámina basal y la lámina fibroreticular. A su vez, la lámina basal se divide en lámina lúcida y lámina densa. Las funciones de la membrana basal va a ser proveer una estructura de fijación para el epitelio, va a ser de filtro molecular, de armazón o guía, va a cumplir funciones de señalización y de compartimentalización, ya que separa el epitelio del tejido conectivo que está por debajo. Vamos a hablar de los componentes de cada porción de la membrana basal. En cuanto a la lámina basal, dijimos que tengo la lámina lúcida y la lámina densa. La lámina lúcida tiene baja densidad electrónica y principalmente está compuesta por una glucoproteína que es la laminina, ¿sí? Que va a fijar el epitelio a la lámina densa. La lámina densa va a tener mayor densidad electrónica y está compuesta por glucoproteínas de anclaje como laminina y entactina, perlecan y, muy importante recordar, el colágeno tipo 4. En cuanto a la lámina fibroreticular, va a estar compuesta por proteoglucanos,
que son los que le dan la carga negativa que le permite hacer de filtro molecular a esta membrana basal, ¿sí? Ya que al tener carga negativa regulan el transporte de iones. También vamos a tener glucoproteínas de anclaje como la fibronectina. Vamos a tener fibrillas de anclaje como el colágeno de tipo 7, que acá lo vemos en rojo. Placas de anclaje como el colágeno tipo 4 y fibras reticulares que hablamos de colágeno de tipo 3. Así se ve la lámina basal. Es un entramado de glucoproteínas, proteoglucanos y fibras colágenas.